Mientras otros hablan, usted avanza. Mientras otros exponen, usted construye. Y mientras otros se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia y dominio de sí mismo. El primer principio fue entender que el ruido externo es la mayor trampa. Vivimos en una cultura que premia al que grita más fuerte y publica cada paso buscando el aplauso ajeno. Los verdaderos constructores trabajan en silencio, porque la energía no se malgasta en demostrar, sino en avanzar. Las palabras diluyen el poder, el silencio lo concentra. Fui esclavo de contar mis ideas buscando aprobación, sin compromiso. Entendí que hablar antes de ejecutar diluía mi fuerza interna y me movía por presión, no por convicción. El silencio me devolvió el poder. Callar más y observar más enfocó mis días y limpió mi entorno, pues el silencio es un filtro. Aleja a los curiosos y atrae a los coherentes. En ese silencio dejé de compararme y me volví dueño de mi proceso, disfrutando del anonimato. El crecimiento silencioso es el más sólido. El silencio me obligó a escucharme, a moverme por propósito y a seguir mi intuición. La fuerza del silencio es estratégica. Quien no anuncia sus pasos, pisa con más firmeza. Cuando llegue, su presencia lo confirmará todo. El segundo principio fue entender que el enfoque es un superpoder despreciado. Pocos están dispuestos a cerrar puertas y elegir una sola cosa para volverse letales en ella. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, pero sin resultados porque saltan de una idea a otra. Sin enfoque, todo se diluye. Viví así mucho tiempo, ocupado pero no productivo, usando nuevos proyectos como excusa para evitar el compromiso profundo. Comprendí que el enfoque es una decisión de identidad. Elegí una meta y volqué toda mi energía en ella, sin plan B, volviéndome brutalmente selectivo. Como hábito, el enfoque elimina la ansiedad y te lleva a un estado de profundidad. La mente se alinea y los resultados se multiplican. El precio es resistir la novedad y aceptar la repetición. El enfoque es incómodo al inicio, pero es poderoso porque nadie más lo sostiene. En un mundo de velocidad, elige profundidad y te vuelve una anomalía. La verdadera grandeza se alcanza dominando lo esencial, cerrando todas las puertas menos una. El tercer principio fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación. La mayoría falla por falta de acción sostenida, esperando el momento perfecto. Pero la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. Yo caí en esa trampa. Planeaba pero no actuaba, justificándome. En el fondo era miedo disfrazado de prudencia, pero era cobardía. Me cansé y decidí ejecutar sin tenerlo todo claro, porque entendí que el movimiento genera claridad. Empecé a actuar cada día con firmeza y urgencia. La ejecución es incómoda y repetitiva, pero es la única forma de materializar ideas. Hoy no hago lo que siento, hago lo que debo. Mi vida giró cuando dejé de esperar y empecé a ejecutar. El poder está en quien hace. Quien ejecuta no compite, simplemente llega. El cuarto principio: no necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos en una cultura de exposición que solo alimenta el ego, no construye resultados. Compartir demasiado pronto te atrapa en la imagen, no en el avance. Caí en ese ciclo. Al recibir atención, me sentí satisfecho sin haber cumplido nada. El aplauso no es avance. Empecé a guardar mis avances y a construir como si nadie mirara. Lo privado se fortalece. Cuando algo es vulnerable, necesita cuidado y silencio, no exposición. Es estrategia, no miedo. Resistí la tentación de compartir y aprenderé a sostener mi proceso en soledad. Encontré la confianza que nace del compromiso interno, no de la validación externa. Tu mejor versión no se anuncia, se construye. El quinto principio fue el arte de escuchar con intención. No para responder, sino para comprender y crecer. En un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe escuchar es invencible.
Quien no escucha, repite y se estanca. Fui así mucho tiempo, creyendo que ya sabía, y ese orgullo me cerró puertas. Decidí callarme y escuchar de verdad, entendiendo que todos llevan una enseñanza. Escuchar me enseñó a ver más allá de las palabras, ya darme cuenta de que no necesitaba la última palabra, sino la pregunta correcta. El silencio se volvió mi aliado en conversaciones. Escuchar sin juzgar crea conexiones reales. El hábito también es interno. Escuchar mis propias emociones, que al llamar salen para ser vistas y entendidas. Hoy escucho más de lo que hablo. No se necesita hablar fuerte para ser respetado, se necesita escuchar profundo para ser transformado. El sexto principio fue proteger mis decisiones de la opinión ajena. Nada diluye más rápido la claridad que exponerse a las voces de quienes no viven tu proceso. Si no eres fuerte, terminas adaptando tu camino para complacer a otros. Fui vulnerable a esto. Dudaba apenas alguien me cuestionaba, no por razones reales, sino porque no soportaba el juicio. Quería avanzar sin ser criticado, pero descubrí que es imposible. Tomé una decisión radical. Mis decisiones dejaron de ser democráticas. Aprendí a callar y decidí con firmeza. El propósito no se explica, se sostiene. Quien está comprometido deja de perder energía intentando convencer. Simplemente actúa. Este hábito me enseñó a valorar mi juicio propio. Hoy solo escucho consejos de quienes están donde quiero estar. Ya no vivo para complacer, sino para construir una vida en coherencia. Y eso libera. El séptimo principio: eliminar el exceso de explicación. Justificar cada paso es uno de los mayores drenajes de energía. No le debes explicaciones a quien no camina contigo. Caí en la trampa de sobreexplicar por culpa o miedo. Me desgastaba intentando convencer, pero quien quiere entender no necesita muchas palabras, y quien no quiere jamás entenderá. La claridad interna no necesita ser defendida. El hombre maduro busca congruencia, no aprobación. Eliminar las explicaciones limpió mi entorno. Quien necesita controlar tu camino te condiciona. Confío en mi palabra interna y dejo que mis acciones hablen. Mi regla es simple. Si debo explicarlo demasiado, no es el lugar ni la persona. No gastes energía en convencer. El hombre que sabe quién es, no discuta, demuestra. El octavo principio fue valorar la invisibilidad temporal. Es la etapa de crecer en la sombra, sin aplausos. Casi nadie la soporta y abandona, no por falta de avance, sino por falta de validación. Viví esa etapa sintiendo que todo era invisible. Pero aprendí que el árbol no pide permiso para crecer. En silencio fortalece sus raíces y florece cuando llega el momento. Aceptar la invisibilidad me hizo invencible y comencé a disfrutar el proceso. El progreso silencioso tiene una belleza única. Nadie lo ve venir, pero cuando llega, su fuerza es imposible de ignorar. Quien no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo. Bendigo esa etapa, porque ahí me volví fuerte y aprendí a ser suficiente para mí. Invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. El noveno principio: aprender a contenerme. No reaccionar con impulso, no decidir en medio del enojo. Descubre que en la pausa habita el poder. El hombre que se contiene tiene ventaja, pues no es arrastrado por sus emociones. Por mucho tiempo reaccioné a todo. Vivía expuesta, lo cual me debilitaba. Quien no domina su respuesta entrega el control. Entendí que no todo merece una respuesta. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar. Aprendí a no tomarlo todo personal y a elegir mis batallas. Este hábito me dio dominio interno. Dejé de ser esclavo de mis sentimientos y me volvió dueño de mis acciones. Contenerse no es reprimir, es elegir cuándo actuar y cuándo observar. En un mundo de impulsos, quien domina su respuesta domina su destino. El décimo y más poderoso principio:
El verdadero poder es construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida sólida, coherente y profunda que no requiere justificaciones. Una vida que no hace ruido, pero deja huella, edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Para llegar ahí tuve que aprender a llamar, enfocarme y ejecutar. No es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. El hombre más fuerte no es el que grita, sino el que avanza en silencio, soportando la incomodidad de no ser entendido. Cuando dejas de competir con el ruido y eliges la profundidad, emerge tu versión más poderosa.